A veces, lo que más nos pesa no es lo que tenemos, sino lo que necesitamos soltar. ¿Qué pasaría si eliminamos esos hábitos y pensamientos que nos limitan? Hoy descubrirás cómo lograrlo. Bienvenidos a Mente en Calma. En este video, hablaremos de 10 cosas que, si eliminas de tu vida en silencio, te traerán una paz y libertad como nunca antes. Te invito a dejar un comentario compartiendo qué hábito o pensamiento te gustaría dejar atrás para encontrar mayor calma y equilibrio. En nuestra vida cotidiana, acumulamos mucho, resentimientos, miedos, expectativas. Todo esto crea una carga mental y emocional que a menudo nos limita. La filosofía estoica nos enseña a soltar estos pesos innecesarios, para vivir con más ligereza y en armonía con nosotros mismos. Acompáñame mientras exploramos qué debemos dejar ir para ser más libres y auténticos. Lección 1. Elimina el resentimiento hacia los demás. El resentimiento es uno de los mayores obstáculos para alcanzar la paz interior. Muchas veces, cargamos con emociones negativas hacia personas que, por distintas razones, han dejado heridas en nosotros. Es natural sentir dolor por acciones ajenas, pero cuando nos aferramos a ese dolor y lo convertimos en resentimiento, nos hacemos más daño a nosotros mismos que a cualquier otra persona. El estoicismo nos recuerda que no tenemos control sobre las acciones de los demás, solo sobre nuestra respuesta hacia ellas. Al guardar rencor, mantenemos vivos los momentos que más nos hirieron, reviviendo el sufrimiento una y otra vez. De este modo, en lugar de avanzar, quedamos atrapados en un ciclo de dolor y amargura que contamina nuestras emociones y afecta nuestra paz mental. Pensemos en el resentimiento como una cadena que, aunque invisible, limita nuestra libertad y nos impide alcanzar nuestra mejor versión. Al dejar ir el resentimiento, no estamos perdonando por el bien de la otra persona, sino por el nuestro. Nos damos la oportunidad de liberar nuestro corazón y nuestra mente de un peso innecesario, permitiendo que entren sentimientos más positivos y constructivos. Practicar el estoicismo implica aprender a soltar aquello que nos hiere sin razón. No significa olvidar, sino recordar sin que nos afecte. Con el tiempo, esta práctica nos permite ver el pasado desde una perspectiva más sabia y madura, entendiendo que nuestro bienestar no debe depender de nadie más. Al eliminar el resentimiento, tomamos el control de nuestras emociones y recuperamos la libertad de vivir plenamente en el presente. Lección 2. Deja de lado la necesidad de aprobación. Uno de los mayores obstáculos para alcanzar una paz interior duradera es la necesidad de aprobación de los demás. Este deseo puede parecer inofensivo, pero en realidad, es una carga pesada que muchos llevamos, a menudo sin darnos cuenta. Desde la infancia, aprendemos a medir nuestro valor personal en función de lo que los demás piensan o esperan de nosotros. Nuestros padres, maestros, amigos e incluso compañeros de trabajo influyen en cómo nos percibimos y en las decisiones que tomamos. La constante búsqueda de aceptación y validación se convierte en una especie de moneda de cambio en nuestras vidas, donde nuestra autoestima parece depender de la mirada ajena. El estoicismo nos recuerda que esta dependencia de la aprobación externa es una trampa que nos aparta de nuestra verdadera esencia. Cuando vivimos en función de la opinión de los demás, renunciamos a nuestra autenticidad. Nos convertimos en una versión limitada y adaptada de nosotros mismos, moldeada por lo que otros consideran aceptable o deseable. No solo perdemos de vista nuestras propias metas y deseos, sino que también permitimos que nuestra paz interior esté constantemente en riesgo, dependiendo de las opiniones y juicios de otros. Esta necesidad de aprobación es una prisión invisible que limita nuestro potencial y nuestra capacidad de ser realmente libres. A largo plazo, vivir para agradar a los demás nos aleja de nuestro propio camino, nos hace dudar de nuestras decisiones y puede llevarnos a vivir una vida que no nos pertenece. Por eso, es crucial aprender a soltar esta dependencia y comenzar a valorarnos desde dentro. Al hacerlo, descubrimos una libertad y una fuerza que solo pueden surgir cuando vivimos según nuestros propios principios. La paz interior, según los estoicos, solo se alcanza cuando dejamos de depender de la aprobación de los demás. Al soltar esta necesidad, comenzamos a desarrollar una conexión más profunda con nuestra identidad y nuestros valores. Ya no nos preocupamos por cumplir con las expectativas de otros, en cambio, nos enfocamos en vivir de acuerdo con lo que realmente creemos y deseamos. Este proceso puede ser desafiante, pero el crecimiento personal que surge de él es inmenso. Aprendemos a confiar en nuestras decisiones y a valorar lo que realmente importa,
sin que nuestras emociones suban y bajen según los elogios o críticas que recibamos. Aceptar que no podemos agradar a todos nos libera de una carga innecesaria. Nos da la oportunidad de vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza y sin la presión de encajar en moldes que no nos pertenecen. La próxima vez que sientas la necesidad de buscar la validación de otros, recuerda que esa paz interior y esa autenticidad no se encuentran en la aceptación externa, sino en la capacidad de ser fieles a nosotros mismos. Aceptar esta realidad es una de las enseñanzas más valiosas del estoicismo. La libertad auténtica no reside en cumplir con las expectativas de los demás, sino en actuar con integridad y en honrar nuestra propia verdad. Al soltar la necesidad de aprobación, no solo fortalecemos nuestra autoestima, sino que también nos volvemos más resilientes frente a los juicios externos. Descubrimos que la verdadera paz proviene de vivir una vida alineada con nuestros valores, en lugar de perseguir una aprobación que puede ser efímera y superficial. Cuando nos liberamos de esta dependencia, experimentamos una calma interna que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con mayor seguridad y equilibrio. Nos volvemos inmunes a las críticas injustas y a los elogios vacíos, porque sabemos quiénes somos y valoramos nuestro propio camino. Cada día que decidimos actuar en función de nuestras convicciones en lugar de las expectativas ajenas, avanzamos un paso más hacia la libertad y la paz interna. No necesitamos que el mundo entero apruebe cada decisión que tomamos, solo necesitamos tener la certeza de que actuamos de acuerdo con nuestros principios. En esta autonomía reside la verdadera fuerza, una que no se doblega ante los juicios externos ni busca ser aprobada por todos. Con el tiempo, esta mentalidad estoica nos permitirá vivir con una serenidad que ningún elogio o crítica podrá alterar, y encontraremos una satisfacción genuina en ser fieles a nuestra propia naturaleza. La próxima vez que sientas el impulso de actuar o de moldear tus decisiones para complacer a otros, pregúntate si esa aprobación realmente importa. Pregúntate si quienes te rodean te valoran por lo que eres o por lo que aparentas. Esta es la esencia de la libertad estoica, vivir sin la presión de ajustarse a estándares ajenos y comprender que nuestro verdadero valor está en nuestra autenticidad. Al soltar la necesidad de aprobación, encontrarás una paz interna inquebrantable y te volverás capaz de enfrentarte a cualquier situación, sabiendo que tus acciones están alineadas con tus valores más profundos. Lección 3. Elimina la preocupación por el futuro. Vivimos en un mundo que nos obliga a estar constantemente proyectando el futuro, anticipando lo que vendrá, temiendo lo que no podemos controlar. Esta obsesión con lo que está por venir consume nuestra mente y nos aleja del presente. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que no debemos dejar que el futuro nos desanime ni nos inquiete. La verdad es que lo único que tenemos realmente es el momento presente. El futuro es incierto y está fuera de nuestro control, por lo que preocuparnos por él es una pérdida de energía. Cada vez que nos sumergimos en la ansiedad por lo que podría pasar, estamos dejando que nuestras emociones nos arrastren hacia algo que aún no existe. El futuro está lleno de posibilidades, pero también de incertidumbre. Si gastamos nuestra energía pensando solo en los posibles problemas que aún no han sucedido, nos olvidamos de lo que realmente podemos hacer ahora, en el presente. El estoicismo nos invita a tomar un paso atrás y observar el panorama desde una perspectiva más amplia. Nos recuerda que no podemos controlar el futuro, pero sí podemos controlar cómo nos preparamos para él, qué acciones tomamos hoy para enfrentar los desafíos que puedan surgir. Es natural sentir preocupación por lo que está por venir. Queremos asegurar nuestra seguridad, bienestar y felicidad, y a menudo esto se traduce en una necesidad de anticiparnos a los eventos para sentirnos preparados. Sin embargo, la mayoría de nuestras preocupaciones no se materializan como las imaginamos. Nos quedamos atrapados en escenarios futuros que nunca llegan a ocurrir, y, mientras tanto, desperdiciamos el tiempo que podríamos estar aprovechando para tomar decisiones sabias en el presente. Los estoicos enseñan que, si bien no podemos predecir el futuro, podemos aprender a reaccionar ante él de manera serena y racional. Al vivir con la conciencia de que lo único que podemos controlar es nuestra actitud y nuestras respuestas ante los acontecimientos, dejamos de temer lo desconocido. La ansiedad desaparece cuando entendemos que no es el futuro lo que debe preocuparnos, sino cómo respondemos a lo que venga. La clave está en la aceptación. Aceptar que el futuro es incierto nos permite soltar el peso de la preocupación. Al liberar nuestra mente de la ansiedad que produce el futuro, nos permitimos vivir en el presente, el único tiempo real que poseemos. Esto no significa que no debamos planificar,
sino que debemos hacerlo con la conciencia de que los planes pueden cambiar y que, aunque es útil prepararnos, debemos estar dispuestos a adaptarnos a lo que la vida nos traiga. El miedo al futuro es a menudo una proyección de nuestras inseguridades. Nos tememos a nosotros mismos, a nuestras propias habilidades para lidiar con lo que vendrá. Al aprender a estar presentes y a enfocarnos en lo que está dentro de nuestro control, disminuimos el poder del futuro sobre nosotros. La paz no reside en prever o controlar lo que está por venir, sino en vivir de manera plena con lo que tenemos ahora. El primer paso es recordar que, cuando nos dejamos atrapar por la preocupación, estamos dándole poder a algo que aún no existe. Si bien es importante tener metas y deseos para el futuro, es esencial no perder de vista el presente, ya que es aquí donde radica nuestra verdadera fuerza. Mientras más enfocados estemos en el ahora, más preparados estaremos para lo que venga, sin importar lo que nos depare el futuro. La mente estoica, libre de la preocupación constante, se enfoca en tomar acción en el presente sin paralizarse por lo incierto que está por delante. En lugar de anticipar tragedias o desastres que quizás nunca ocurran, podemos dedicar nuestra energía a mejorar nuestro bienestar hoy, estableciendo hábitos y actitudes que nos hagan resilientes ante cualquier situación futura. Es hora de aprender a confiar en nuestra capacidad para manejar lo que venga, sin preocuparnos demasiado por lo que no podemos prever. Lección 4. Elimina la necesidad de la validación externa. Vivimos en una sociedad donde la validación externa parece ser una de las fuerzas más poderosas que nos impulsa. Las redes sociales, las opiniones de los demás, el reconocimiento en nuestro entorno, todos estos factores juegan un papel importante en cómo nos percibimos a nosotros mismos. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que depender de la aprobación de los demás es una fuente constante de sufrimiento, ya que nunca podemos controlar lo que piensan o dicen los demás. La verdadera paz viene de la aceptación de nosotros mismos, sin necesidad de validación externa. Cuando buscamos constantemente la validación de otros, estamos delegando nuestro poder personal a algo fuera de nosotros mismos. Nos volvemos vulnerables a la fluctuación de las opiniones ajenas. Si recibimos un cumplido o un reconocimiento, nuestra autoestima sube, pero si no lo recibimos, nos sentimos rechazados o menospreciados. Este ciclo de depender de la validación externa puede ser agotador y tóxico para nuestra salud mental. El estoicismo nos invita a encontrar nuestra paz interior sin depender de la opinión de los demás. Los estoicos nos enseñan que nuestro valor no está determinado por lo que otros piensan de nosotros, sino por nuestra propia virtud y comportamiento. Somos los arquitectos de nuestra autoestima, y no debemos dejar que factores externos, como la aprobación ajena, dicten cómo nos sentimos con nosotros mismos. El proceso de liberarse de la necesidad de la validación externa comienza con el reconocimiento de que no podemos controlar las opiniones de los demás, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. Las opiniones ajenas no definen nuestra verdad, y si las aceptamos como la medida de nuestro valor, estamos cediendo nuestra autonomía emocional. En lugar de buscar la aprobación externa, el estoicismo nos anima a buscar la satisfacción interna, centrarnos en nuestras propias acciones y en vivir conforme a nuestros principios, independientemente de lo que piensen los demás. Este concepto se vuelve más claro cuando entendemos que las personas no siempre actúan con el mismo criterio o desde el mismo lugar de sabiduría que nosotros. Las críticas y elogios externos a menudo provienen de experiencias, inseguridades y prejuicios que nada tienen que ver con nuestra verdadera esencia. Al tomarnos las opiniones de los demás de manera personal, nos conectamos a un círculo vicioso de búsqueda constante de aceptación que, aunque momentáneamente reconfortante, nunca nos llevará a la paz verdadera. El verdadero poder radica en ser genuinos con nosotros mismos y actuar de acuerdo con lo que sabemos que es correcto, sin importar si los demás nos aprueban o no. El estoicismo no rechaza la idea de ser respetados o admirados, sino que nos recuerda que el verdadero respeto proviene de vivir de acuerdo con nuestros propios valores y de no depender de la validación externa para sentirnos completos. La autenticidad, la honestidad con uno mismo, y la búsqueda del mejoramiento personal constante son las verdaderas fuentes de satisfacción. Al practicar el desapego de la validación externa, comenzamos a ver cómo nuestra mente se vuelve más libre, más enfocada en lo que realmente importa. La aprobación de los demás deja de ser un objetivo y se convierte en un subproducto de nuestras propias acciones. Ya no necesitamos que otros nos digan que estamos en el camino correcto, sabemos que lo estamos porque estamos alineados con nuestros valores y principios. Al final,
El estoicismo nos enseña que nuestra felicidad y paz no deben depender de lo que los demás piensen de nosotros, sino de la manera en que vivimos nuestras vidas. Cuando liberamos nuestra mente de la búsqueda constante de validación externa, descubrimos una paz y una libertad mucho más profundas. Es en este proceso de independencia emocional donde realmente encontramos nuestro poder. Lección 5. Elimina la sobrecarga de información innecesaria. Vivimos en una era de sobrecarga informativa. Cada día estamos expuestos a una cantidad abrumadora de datos, noticias, redes sociales, anuncios, correos electrónicos y mensajes constantes. Esta avalancha de información puede ser paralizante, llenando nuestra mente de distracciones que nos alejan de lo que realmente importa. El estoicismo nos enseña a simplificar nuestra vida, eliminando todo lo que no nos sirve, para poder enfocarnos en lo que realmente agrega valor y nos acerca a la paz interior. La información es una herramienta poderosa, pero también puede convertirse en una carga. Cuando nos sentimos constantemente abrumados por noticias, tendencias y opiniones ajenas, nuestra mente se dispersa, se desgasta y pierde su capacidad de concentración. En lugar de tomar decisiones basadas en nuestra sabiduría interna, nos dejamos influenciar por lo que está de moda, lo que dicen otros, o lo que creemos que debemos saber. Este exceso de información nos impide tener claridad mental y vivir de manera coherente con nuestros valores. El estoicismo, sin embargo, nos invita a ser selectivos con la información que absorbemos. Nos enseña que no todo lo que escuchamos o vemos merece nuestra atención. La mente es como un jardín, si no controlamos lo que dejamos entrar, se llenará de malas hierbas. Las noticias negativas, las opiniones ajenas y las distracciones constantes pueden contaminar nuestra paz mental, alejándonos de lo que verdaderamente importa. Por lo tanto, el primer paso es aprender a filtrar la información que realmente contribuye a nuestro bienestar y crecimiento. Los estoicos no despreciaban la información, sino que eran conscientes de su poder y de la necesidad de gestionarla sabiamente. Séneca, por ejemplo, decía que la sabiduría no se trata de acumular conocimiento sin fin, sino de aprender a discernir lo que es esencial. En lugar de llenar nuestras mentes con ruido, debemos elegir con cuidado lo que permitimos que entre en ellas. La claridad de pensamiento es un activo invaluable, y para lograrla, necesitamos reducir la sobrecarga de información que consume nuestra atención de manera innecesaria. El proceso de simplificación comienza con la toma de decisiones conscientes sobre lo que decidimos consumir. Pregúntate a ti mismo, ¿esta información me ayuda a crecer? ¿Me acerca a mis metas y valores? ¿O simplemente es un pasatiempo que me distrae y me aleja de mi propósito? Si la respuesta es negativa, es momento de soltarla. El estoicismo nos enseña a ser conscientes de lo que entra en nuestra mente y a alejarnos de lo que no contribuye a nuestra paz y desarrollo. Además, la sobrecarga de información a menudo nos lleva a compararnos con los demás. Vemos las vidas de las personas a través de las redes sociales y nos sentimos presionados por alcanzar estándares que no se alinean con nuestro propósito o valores. Pero como los estoicos nos enseñan, la vida de los demás no debe ser la medida de nuestro éxito o felicidad. Cada persona tiene su propio camino, y compararnos con otros solo nos aleja de nuestra autenticidad. Reducir la cantidad de información innecesaria también nos permite recuperar nuestro tiempo y energía. Cuando dejamos de consumir datos que no nos sirven, podemos dedicar ese tiempo a lo que realmente importa, reflexionar, aprender de los verdaderos maestros, practicar nuestras virtudes y vivir de acuerdo con nuestros principios. El estoicismo nos anima a vivir con propósito, y para ello, debemos asegurarnos de que nuestra mente no esté sobrecargada con estímulos que nos desvíen de nuestro camino. Finalmente, recuerda que la verdadera sabiduría no proviene de saberlo todo, sino de saber lo que realmente importa. En un mundo lleno de ruido, la paz mental se logra al simplificar, al elegir lo esencial y al centrarse en lo que verdaderamente aporta a nuestra vida. Cuando filtramos la información y dejamos de permitir que la sobrecarga nos consuma, abrimos espacio para la claridad, la tranquilidad y la serenidad que vienen con el enfoque en lo verdaderamente importante. Lección 6. Elimina la dependencia de la aprobación externa. Una de las cargas más pesadas que podemos llevar es la necesidad constante de aprobación de los demás. Vivimos en una sociedad que nos enseña desde pequeños a buscar la validación en las opiniones ajenas, ya sea a través de la apariencia, el éxito o el reconocimiento social. Sin embargo,
el estoicismo nos invita a reflexionar sobre la verdadera fuente de la satisfacción y la paz, nuestro interior. Dependemos demasiado de la opinión externa, y esto nos aleja de nuestra autenticidad y de lo que realmente importa en la vida. La constante búsqueda de aprobación externa nos crea un vacío emocional que nunca puede llenarse. Buscamos ser aceptados, admirados y aplaudidos por los demás, pero este deseo se basa en la inseguridad y la necesidad de sentirnos valiosos. Nos convertimos en esclavos de la opinión ajena, permitiendo que nuestras decisiones y nuestro bienestar estén determinados por lo que los demás piensan de nosotros. El estoicismo nos enseña que esta dependencia nos aleja de nuestra verdadera esencia. La aprobación externa es efímera y no define nuestro valor como seres humanos. Los estoicos, como Séneca y Epicteto, nos aconsejaban no dejarnos gobernar por las expectativas de los demás. Epicteto nos decía que no podemos controlar lo que los demás piensan, pero sí cómo respondemos a eso. Al dejar de preocuparnos por lo que los demás dicen o piensan, recuperamos nuestra libertad. Nos liberamos de la necesidad de ser aprobados y comenzamos a vivir según nuestros propios valores y principios. Esta independencia emocional nos da una paz profunda, porque sabemos que lo que realmente importa es nuestra capacidad de ser fieles a nosotros mismos. La búsqueda constante de validación externa genera un ciclo interminable de insatisfacción. Cada vez que logramos la aprobación de otros, sentimos una satisfacción momentánea, pero pronto ese sentimiento se desvanece, y volvemos a buscar más aprobación. Este ciclo nunca acaba, y solo nos consume más. El estoicismo nos invita a salir de este ciclo y centrarnos en lo que realmente podemos controlar, nuestras acciones, pensamientos y decisiones. Cuando dejamos de vivir para satisfacer las expectativas ajenas, nos liberamos de la esclavitud emocional que nos impide vivir con paz. Es importante comprender que la verdadera paz no depende de la aprobación externa. Cuando nos basamos en las opiniones ajenas para definir nuestro valor, siempre estaremos en busca de algo que nunca será suficiente. Pero cuando nos alineamos con nuestros propios valores y vivimos de acuerdo con lo que creemos que es correcto, nuestra paz interior es inquebrantable. Ya no nos preocupamos por lo que otros piensan, porque sabemos quiénes somos y lo que representamos. Una forma de dejar ir la necesidad de aprobación es aprender a disfrutar de nuestra propia compañía. El estoicismo enfatiza la importancia de estar en paz con uno mismo. La autosuficiencia emocional es fundamental para no depender de los demás para sentirnos completos. Esto no significa ser indiferentes o egoístas, sino ser capaces de disfrutar de nuestras propias virtudes y logros sin necesidad de que otros los validen. La clave para romper la dependencia de la aprobación externa está en cultivar la confianza en uno mismo. Si confiamos en nuestra capacidad para tomar decisiones y en nuestra capacidad para hacer lo correcto, no necesitaremos que los demás lo aprueben. La verdadera fuerza radica en nuestra capacidad de vivir de acuerdo con nuestra verdad, independientemente de las opiniones de los demás. El estoicismo nos enseña a abrazar nuestra autonomía y a vivir según nuestras propias reglas, sin depender de la validación ajena para sentirnos completos. El desapego de la aprobación externa también nos permite ser más auténticos. Cuando dejamos de tratar de ser lo que otros quieren que seamos, podemos finalmente ser nosotros mismos. Esta autenticidad nos conecta con nuestro verdadero ser y nos da la libertad de expresarnos sin miedo al juicio. La aprobación externa solo nos lleva a vivir una vida superficial, mientras que la autenticidad nos lleva a una vida llena de propósito y paz interior. En última instancia, el estoicismo nos enseña que la verdadera felicidad proviene de dentro. No necesitamos que los demás validen nuestras decisiones ni nuestras emociones. Al liberarnos de la necesidad de la aprobación externa, descubrimos que ya somos suficientes tal como somos. Este conocimiento profundo de uno mismo nos permite vivir con confianza, paz y autenticidad, sin importar las expectativas o juicios de los demás. Lección 7. Elimina el miedo al fracaso. El miedo al fracaso es una de las barreras más poderosas que nos impide avanzar en la vida. Vivimos en una sociedad que valora el éxito y teme al fracaso, y este miedo puede paralizarnos, mantenernos en nuestra zona de confort y evitar que tomemos decisiones que podrían cambiar nuestra vida para mejor. El estoicismo nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente, nos enseña que el fracaso no es algo que debamos temer, sino algo que podemos aceptar, aprender y utilizar para nuestro crecimiento personal. La mayor parte del miedo al fracaso proviene de la percepción que tenemos de él. Vemos el fracaso como algo negativo,
como una señal de que hemos fallado, y esto nos llena de angustia y vergüenza. Sin embargo, los estoicos, como Séneca y Epicteto, nos recordaban que el fracaso no es algo que nos define. En lugar de ver el fracaso como un obstáculo, podemos verlo como una oportunidad para aprender, crecer y mejorar. Esta perspectiva cambia por completo nuestra relación con el fracaso y nos libera del miedo que lo rodea. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar todos los resultados, pero sí podemos controlar nuestras reacciones ante ellos. Si fracasamos, no necesitamos caer en la desesperación ni darnos por vencidos. En lugar de esto, debemos aceptar el fracaso como parte del proceso de crecimiento. Un verdadero estoico no teme al fracaso, porque entiende que es una parte inevitable del camino hacia el éxito y el autodescubrimiento. Cada error es una lección que nos acerca más a nuestra meta, y solo a través de la práctica y el esfuerzo constante podemos mejorar. Además, el miedo al fracaso a menudo nos lleva a la procrastinación. Tememos fallar, por lo que retrasamos tomar acción. Nos decimos a nosotros mismos que necesitamos más tiempo, más preparación o más certeza antes de hacer algo. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la acción es la clave. Si esperamos la perfección, nunca haremos nada. La vida no espera, y el tiempo no se detiene. Solo cuando tomamos acción, aunque no estemos completamente preparados, podemos aprender y mejorar. El miedo al fracaso desaparece cuando entendemos que la acción y el esfuerzo constante son mucho más importantes que la perfección. El miedo al fracaso también está relacionado con el miedo al juicio de los demás. Nos preocupamos de lo que los demás pensarán si fracasamos, y esto nos impide actuar con audacia. Pero el estoicismo nos recuerda que no podemos controlar lo que piensan los demás, y que su juicio no debe influir en nuestras decisiones. La verdadera libertad y el crecimiento personal provienen de actuar de acuerdo con nuestros propios principios, sin preocuparnos por las opiniones ajenas. Al liberarnos del miedo al juicio, somos más capaces de arriesgar, fallar y aprender sin que nos afecte emocionalmente. A veces, el fracaso también está relacionado con nuestras expectativas. Cuando esperamos demasiado de nosotros mismos, o cuando tenemos expectativas poco realistas, el fracaso se convierte en algo inevitable. El estoicismo nos enseña a mantener expectativas realistas y a aceptar que no siempre obtendremos el resultado que deseamos. Aceptar la imperfección nos permite ser más compasivos con nosotros mismos y aprender de cada experiencia. No importa cuántas veces caigamos, lo importante es levantarnos y seguir adelante, sin juzgarnos ni criticarnos demasiado. El miedo al fracaso también puede mantenernos en una zona de confort, evitando que tomemos riesgos. La zona de confort es ese lugar en el que todo parece seguro y conocido, pero es también el lugar donde dejamos de crecer. Si queremos mejorar, necesitamos estar dispuestos a salir de esa zona, a arriesgar, a enfrentarnos a la incertidumbre. El estoicismo nos enseña que el crecimiento solo se produce cuando enfrentamos desafíos y superamos nuestras limitaciones. El fracaso no es el final, es solo una parte del proceso de crecimiento hacia una versión mejor de nosotros mismos. Además, el miedo al fracaso puede llevarnos a compararnos constantemente con los demás. Nos decimos a nosotros mismos que necesitamos tener éxito como lo tienen los demás, y esto nos llena de inseguridad. Sin embargo, el estoicismo nos recuerda que cada uno tiene su propio camino y que el éxito no debe medirse en comparación con los demás. El verdadero éxito está en la paz interior, en vivir de acuerdo con nuestros propios valores y en seguir nuestra propia senda, sin importar las expectativas ajenas. El miedo al fracaso puede ser debilitante, pero el estoicismo nos ofrece las herramientas para enfrentarlo con valentía. Nos enseña a ver el fracaso no como algo que nos derrumba, sino como una oportunidad para aprender, crecer y fortalecer nuestra resiliencia. Cuando eliminamos el miedo al fracaso, nos damos la libertad para actuar, para tomar riesgos y para vivir una vida más auténtica y significativa. El fracaso no es nuestro enemigo, es nuestro maestro, y es solo a través de él que podemos alcanzar nuevas alturas y descubrir nuestro verdadero potencial. Lección 8. Elimina las expectativas poco realistas. Las expectativas son como un faro que ilumina nuestro camino, pero cuando son poco realistas, se convierten en una fuente constante de frustración y desilusión. Vivimos en una sociedad que nos impulsa a desear resultados inmediatos, a alcanzar metas rápidamente y a ser exitosos a toda costa.
Este enfoque nos lleva a crear expectativas irrealizables sobre cómo debería ser nuestra vida, nuestro éxito y nuestras relaciones. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que debemos liberarnos de estas expectativas poco realistas y aceptar que la vida no siempre sigue el camino que imaginamos. Las expectativas poco realistas son peligrosas porque crean una desconexión entre la realidad y lo que deseamos. Imaginamos que todo debe salir perfecto, que no debemos enfrentar dificultades o que siempre debemos tener éxito en todo lo que hacemos. Pero esta visión idealizada de la vida nos lleva a la decepción cuando las cosas no suceden como esperamos. En lugar de disfrutar del proceso, nos obsesionamos con el resultado, y eso nos impide apreciar las pequeñas victorias que se presentan a lo largo del camino. El estoicismo, en su esencia, nos enseña a ser realistas y a aceptar la naturaleza impredecible de la vida. A través de la filosofía estoica, aprendemos a soltar las expectativas de control absoluto sobre el futuro y las circunstancias. Sabemos que hay factores fuera de nuestro control y que, a veces, las cosas no salen como planeamos, pero eso no nos define. Lo que importa no es si logramos lo que esperábamos, sino cómo respondemos ante los desafíos y cómo nos adaptamos a las circunstancias. Las expectativas poco realistas también están ligadas a la perfección. A menudo creemos que debemos ser perfectos, que debemos cumplir con un estándar inalcanzable. Esta presión nos lleva a vivir en un estado constante de estrés y ansiedad, buscando la perfección en todo lo que hacemos. Pero la perfección es una ilusión. Los estoicos entendían que la verdadera virtud no reside en la perfección, sino en la capacidad de hacer lo mejor que podamos en cada momento, sin buscar la perfección inalcanzable. Aceptar la imperfección es clave para liberarnos de las expectativas poco realistas. La vida está llena de altibajos, de momentos buenos y malos, de éxitos y fracasos. Cada experiencia, buena o mala, es una oportunidad para aprender y crecer. El estoicismo nos invita a abrazar nuestras limitaciones y a aceptar que el proceso es tan valioso como el resultado. Si dejamos de esperar que todo salga como queremos, podremos disfrutar de lo que realmente importa, el presente, el esfuerzo y las lecciones que aprendemos de cada paso. Las expectativas poco realistas también surgen cuando comparamos nuestras vidas con las de los demás. Vivimos en una era en la que las redes sociales nos muestran constantemente la vida perfecta de otras personas. Nos dicen que debemos ser exitosos a una edad temprana, que debemos tener una carrera brillante, una familia perfecta, o un cuerpo ideal. Esta constante comparación nos hace sentir que no estamos a la altura, que estamos fallando en algún aspecto de nuestra vida. Pero el estoicismo nos enseña a centrarnos en nuestra propia vida, a trabajar en nuestro propio crecimiento y a dejar de compararnos con los demás. La única persona con la que deberíamos compararnos es con la versión anterior de nosotros mismos. El otro gran problema de las expectativas poco realistas es que nos impiden ser flexibles. Si tenemos una visión estricta de cómo deberían ser las cosas, nos volvemos rígidos y cerrados ante cualquier cambio. Pero la vida es dinámica y siempre está en constante cambio. Al liberarnos de expectativas rígidas, nos damos la oportunidad de ser más adaptables, de fluir con los cambios, de aprender de ellos y de ver las oportunidades que surgen incluso en medio de lo inesperado. Ser flexible no significa conformarse, sino estar abiertos a nuevas posibilidades y ser capaces de ajustar nuestra dirección cuando sea necesario. La clave para eliminar las expectativas poco realistas es entender que el control total es una ilusión. Podemos trabajar hacia nuestras metas, pero debemos aceptar que el camino hacia ellas no siempre será directo ni libre de obstáculos. Cuando dejamos de aferrarnos a una visión idealizada del futuro, podemos concentrarnos en lo que realmente importa, nuestra paz interior, nuestra resiliencia y nuestra capacidad para crecer a través de las experiencias. La vida no es un destino, sino un viaje lleno de lecciones y oportunidades, y solo cuando nos liberamos de las expectativas poco realistas podemos realmente vivir con plenitud. El estoicismo nos ofrece una liberación profunda al enseñarnos a ver el mundo como es, no como desearíamos que fuera. Nos ayuda a ser realistas, a aceptar lo que no podemos controlar, y a aprender a adaptarnos. Al eliminar las expectativas poco realistas, podemos encontrar más satisfacción en el presente y tener la serenidad necesaria para enfrentar los desafíos de la vida con calma y confianza. La verdadera paz proviene de soltar el control sobre el futuro y de abrazar lo que es. Lección 9. Elimina el miedo al fracaso. El miedo al fracaso es uno de los obstáculos más grandes que enfrentamos a lo largo de nuestra vida.
Este miedo nos paraliza, nos impide actuar y nos lleva a tomar decisiones impulsivas o, peor aún, a no tomar ninguna decisión. Este temor no solo se refiere a los grandes fracasos, sino también a los pequeños errores cotidianos que todos enfrentamos. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que el fracaso no es algo de lo que debamos temer, sino una parte natural del proceso de crecimiento y aprendizaje. El miedo al fracaso surge, en gran medida, de nuestra aversión al dolor, a la incomodidad y a la idea de que fallar es una señal de que no somos lo suficientemente buenos. Pero el estoicismo nos invita a cambiar nuestra perspectiva. El fracaso no es el fin de algo, sino una oportunidad para aprender y crecer. Los grandes hombres y mujeres que han dejado su huella en la historia no son aquellos que nunca fracasaron, sino los que supieron aprender de sus errores, adaptarse y seguir adelante. Uno de los grandes principios del estoicismo es la aceptación del control. Los estoicos enseñan que no debemos preocuparnos por aquello que no podemos controlar. El fracaso es, en gran parte, algo que está fuera de nuestro control. No podemos controlar siempre los resultados de nuestras acciones, pero sí podemos controlar nuestra actitud hacia esos resultados. Si vemos el fracaso como algo que está fuera de nuestro control, podemos dejar de temerle y empezar a verlo como una lección en lugar de una derrota. El miedo al fracaso también se basa en la idea de que el fracaso es una vergüenza. Vivimos en una sociedad que a menudo valora el éxito por encima de todo, y este enfoque nos hace pensar que cualquier tipo de fracaso nos descalifica. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la verdadera medida de nuestro valor no se encuentra en los resultados externos, sino en cómo enfrentamos los desafíos. Si fracasamos, pero lo hacemos con dignidad, aprendiendo de la experiencia y siguiendo adelante con coraje, eso es lo que realmente importa. La vergüenza del fracaso es solo una construcción social que podemos elegir dejar atrás. Aceptar el fracaso nos libera del miedo que lo acompaña. Cuando entendemos que el fracaso es solo un paso más en el camino hacia el éxito, podemos liberarnos de la ansiedad que genera el temor a equivocarnos. Nos damos permiso para fallar, y esa libertad nos permite actuar con valentía y sin miedo. Solo cuando dejamos de temer al fracaso, podemos dar un salto hacia nuevas oportunidades, nuevas experiencias y, sobre todo, un mayor crecimiento personal. El estoicismo también nos enseña que el fracaso es una oportunidad para practicar la virtud. La verdadera fortaleza no se muestra cuando todo va bien, sino cuando nos enfrentamos a las dificultades y seguimos adelante con integridad. Cada vez que fracasamos, tenemos la oportunidad de practicar la paciencia, la resiliencia y la humildad. Estos son valores fundamentales del estoicismo, y al enfrentar el fracaso con una mentalidad estoica, podemos fortalecer nuestro carácter y prepararnos mejor para el futuro. Cuando nos liberamos del miedo al fracaso, comenzamos a ver la vida con otros ojos. Ya no nos obsesionamos con los resultados, sino que nos centramos en el proceso y en lo que podemos aprender de él. Al principio, este enfoque puede parecer difícil de adoptar, ya que nuestra sociedad nos enseña a buscar siempre el éxito. Pero, al integrar el pensamiento estoico en nuestra vida, podemos ver que el verdadero éxito no se mide por los logros externos, sino por la paz interior y la satisfacción con nuestra propia actitud frente a la vida. El miedo al fracaso también nos impide tomar riesgos. Si no estamos dispuestos a arriesgar, nos limitamos a vivir en una zona de confort que, aunque segura, nos priva de las oportunidades de crecimiento. El estoicismo nos anima a actuar con valentía, a no temerle a lo desconocido y a comprender que el verdadero aprendizaje solo ocurre cuando nos enfrentamos a nuevos desafíos. Cada vez que superamos un obstáculo, no solo avanzamos en nuestra vida, sino que también nos acercamos más a nuestra mejor versión. Finalmente, el miedo al fracaso también nos aleja de nuestra verdadera naturaleza. Nos condiciona a seguir un camino preestablecido, uno que evita las dificultades y busca la aprobación externa. Pero el estoicismo nos invita a ser fieles a nosotros mismos, a seguir nuestro propio camino, aunque eso implique cometer errores y enfrentar fracasos. Al eliminar el miedo al fracaso, podemos empezar a vivir una vida más auténtica, alineada con nuestros valores, deseos y principios, en lugar de vivir una vida dirigida por el miedo y la incertidumbre. Liberarnos del miedo al fracaso nos brinda una libertad extraordinaria. Nos permite vivir sin restricciones, tomar decisiones sin temor al juicio y aprovechar las oportunidades que surgen en nuestro camino. Es una lección difícil de aprender, pero esencial para aquellos que desean vivir con propósito, crecimiento y serenidad. Lección 10.
elimina la búsqueda constante de la aprobación externa. La última cosa que debemos eliminar en silencio es la necesidad de la aprobación externa. La búsqueda constante de la validación de los demás nos aleja de nuestra verdadera esencia y de lo que realmente somos. En lugar de centrarnos en nuestras propias virtudes, buscamos la aprobación de otros, creyendo que su aceptación nos definirá. El estoicismo nos enseña que la verdadera paz solo se alcanza cuando dejamos de depender de la opinión ajena. Cuando vivimos buscando la validación externa, nos convertimos en prisioneros de las expectativas de los demás. Cada vez que no recibimos la aprobación que deseamos, nos sentimos desmotivados y desanimados. Esto nos lleva a basar nuestra autoestima en factores que están fuera de nuestro control. Sin embargo, el estoicismo nos recuerda que debemos centrarnos en nuestro propio juicio, basándonos en nuestros principios, virtudes y acciones. La clave para liberarnos de esta necesidad de aprobación externa es la autoaceptación. El verdadero valor no se encuentra en lo que los demás piensan de nosotros, sino en cómo nos vemos a nosotros mismos y en el esfuerzo constante por ser mejores. Al practicar la autoaceptación, liberamos espacio para la autenticidad y la paz interior. De esta manera, las opiniones externas dejan de tener el poder de afectar nuestra felicidad. No se trata de ignorar completamente a los demás, sino de no dejar que sus juicios dicten nuestra vida. El estoicismo nos enseña que el único juicio que realmente importa es el nuestro. Si actuamos de acuerdo con nuestros valores y principios, no necesitamos la validación de otros para sentirnos completos. Al soltar la necesidad de aprobación externa, comenzamos a vivir de manera más auténtica, en paz con nosotros mismos. La verdadera libertad llega cuando dejamos de buscar la aprobación constante y nos permitimos ser quienes realmente somos. El camino hacia una vida más serena y auténtica implica eliminar aquellas cosas que nos impiden encontrar paz interior. Al dejar ir el resentimiento, la búsqueda de aprobación externa, el miedo al fracaso y otras actitudes negativas, podemos vivir más plenamente, sin estar sujetos a las expectativas de los demás o al peso del pasado. El estoicismo nos enseña que el control de nuestra mente y nuestras reacciones es lo que realmente importa. En última instancia, la paz viene de adentro, y es solo cuando comenzamos a soltar lo que nos retiene que podemos avanzar hacia una vida de libertad, autenticidad y serenidad. Si esta lección resonó contigo, suscríbete a Mente en Calma para más contenido sobre estoicismo y crecimiento personal. Comparte este video con alguien que pueda necesitar escucharlo y deja tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber cómo estás aplicando estas lecciones en tu vida.